súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene de él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová, o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O lo enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A quién pues haremos semejante a nuestro Dios? ¿O qué imagen le compondremos? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, aleluya, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Yo te invito en esta mañana, mi hermano, a que tú y yo, puestos en pie, reverenciemos y demos gloria y alabanza al que vive desde y hasta la eternidad. Ese Dios que no puede ser limitado, ese Dios que no puede ser formado por manos humanas, ese Dios que no puede ser simplemente limitado a un espacio físico, a un templo hecho por manos humanas. Ese Dios al que tú y yo rendimos nuestra alabanza, el creador del cielo y de la tierra, aquel que viene con poder por su iglesia. ¿Cuántos de nosotros esperamos su venida? Amén. ¿Cuántos nos estamos preparando? ¿Cuántos seguimos nuestro compromiso de servirle hasta el último de nuestros días? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Señor, tú has puesto una alabanza en nuestra boca, Señor. A pesar de nuestra maldad, Señor, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición humana, Señor. Oh, Padre, tú que eres el Dios excelso, tú permites que hombres como nosotros, Señor, te rindamos honor. Eso nos da la medida de tu amor, Señor. La medida, Señor, de que en Cristo fue roto todo obstáculo para que hoy, hombres como nosotros, para que hoy tu iglesia te rinda alabanza, Señor. Y por ello te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos traer una ofrenda delante de ti, Señor.
Gracias porque hoy tu iglesia se dispone a alabarte con todo su corazón. Señor, tú has prometido venir por nosotros, pero queremos prepararnos, Señor. Queremos seguir siéndote fieles. Señor, esperamos tu venida, pero entre tanto, Señor, queremos llevar tu palabra, Señor, hacia los lugares donde todavía no ha sido predicada, Padre. Hoy la iglesia, Señor, te rinde, Señor, una vez más el honor, pero también renueva su compromiso de decirte: heme aquí, Señor, aquí estoy. Úsame con lo que soy, con lo que tengo en el lugar donde me has puesto, Padre. A ti entregamos, Señor, este tiempo, y porque toda la honra y la alabanza, Señor, es tuya. Por Jesús, amén. Con gozo alabemos al Cordero y al León en esta mañana. Amén. Todo reino lo verá.
de nosotros tenemos que agradecerle a Dios porque nos hemos levantado en esta mañana, porque estamos aquí, porque el simple hecho de que podemos levantar nuestras voces en esta mañana para alabarle a nuestro Dios ya es motivo suficiente para agradarle. Ayer estamos hablando en el programa de matrimonio de que a veces perdemos el gozo porque nos dejamos de asombrar de las cosas pequeñas que Dios hace en nuestras vidas. La hermana Odi compartía acerca de cosas pequeñitas que hacemos día a día y que la mano de Dios ahí nos está mostrando que está con nosotros. Y nosotros nos dejamos de asombrar porque damos eso por sentado. Sí, ya, hoy me levanté, hoy respiré, hoy me pude, manejar hasta mi trabajo sin ningún accidente. Y nos olvidamos siempre de agradecer a nuestro Dios por todas estas cosas. Y quería compartir con ustedes en esta mañana un versículo de la Biblia que dice, está en Hebreos 12, 28 y dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Es decir, que no solo tenemos que agradecer a Dios por las cosas tan pequeñas que Él hace en nuestras vidas, pero también por darnos un reino inconmovible, por darnos la salvación que tenemos en Él para siempre. Y con eso en nuestras mentes en estos momentos, hermanos, yo le invito a que usted piense y alabe a Dios con reverencia, con temor y temblor, porque eres un Dios santo, santo, santo. Alabe con nosotros y dé gracias a Dios en esta mañana.
para algunos que el Señor nos tomó a temprana edad, ¿qué hubiera sido nuestra vida si Cristo no nos hubiera tomado? Tal vez tú y yo hoy estuviésemos sumergidos totalmente en la ignorancia de la existencia y el propósito eterno de Dios para tu vida y la mía. Como dice su palabra, en ti y en mí no estaba la intención alguna de buscarle, pero Él nos atrajo y nos llamó con cuerdas de amor. Nos llamó de la manera única y maravillosa en que hace con cada uno de sus criaturas. Y gloria a Dios que por su Santo Espíritu tú y yo recibimos, fuimos tocados y recibimos ese mensaje. Y en breve quería comentarte algo que venía escuchando mientras llegaba a este lugar hoy. Y decía que no nos conformáramos con este siglo, que había que rendir nuestra voluntad a Dios. Y el predicador decía: yo no puedo pedirle a Dios que me ayude a hacer su voluntad si yo no rindo la mía, si yo no entrego mi vida, si yo no entrego mi voluntad. Dice: a quien entregues tu voluntad en tu vida, ese va a ser el Señor de tu vida. Y decía: ¿y qué implica entregar la voluntad? Alguien tiene que morir. Si no hay muerte, no hay rendición. Decía, tú y yo decimos muchas veces: Señor, quiero hacer tu voluntad agradable y perfecta, pero tu voluntad y la mía está aquí, imperante. No es posible, mi hermano. Hasta que tú y yo no digamos: Señor, aquí está mi voluntad, yo la pongo hoy muerta delante de ti. Dice que el mismo Cristo, cuando estuvo allí, decía: Señor, ¿es posible que pase de mí esta copa? Es demasiado difícil, sí es posible. Pero el Padre sabía que no era posible permanecer en tu voluntad y la mía y pedirle que se haga la de Él. Tú y yo necesitamos morir, necesitamos renunciar a algo para que entonces tú y yo seamos vivificados y entonces esa voluntad de Dios sea hecha en tu vida y la mía. Te repito, no te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca olvidemos de la manera en que Dios nos llamó. Si fue por amor, si fue por dolor, aquí estamos. En Él tenemos una nueva vida. Depende de ti, de mí. Podemos vivir la vida humanamente, haciendo nuestra voluntad y tratando de que esa voluntad, alinearla a la voluntad de Dios, pero es que hace falta que algo en ti y en mí muera para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida y la mía. Para que entonces abracemos. Es como el ahogado, no puede salvarse si no rinde simplemente sus fuerzas. Si tú y yo nos rendimos nuestras fuerzas a Dios, va a ser difícil que Él pueda tomar el control de nuestras vidas. Te invito en esta mañana a juntos decir por medio de este cántico: Señor, ¿qué se ha hecho? Por lo que has hecho en la historia, por lo que has hecho en tu iglesia, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Canta con nosotros y haz de este cántico una ofrenda para nuestro Rey.
esta alabanza haya sido de tu agrado, Padre, que haya llegado a tu trono, Señor, como olor fragante. Te ruego que seas ahora con el resto del culto, Padre, que tu mensaje sea expresado en esta mañana a través de nuestro pastor, Señor. Te ruego que salgamos aquí con vidas transformadas, Señor, y que podamos aplicar tu mensaje en nuestras vidas en esta semana. Gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por la salvación que tenemos en ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por lo menos en mi casa amanecí con sol y ya está lloviendo. Cosas de Miami, así que si usted es nuevo en esta ciudad, sepa algo, que hay mucho calor, pero llueve muchísimo. Y si viene a Hialeah, llueve 5 veces al día. Así que hay que siempre estar protegiéndose de la lluvia. Pero qué bueno es que estamos aquí, estamos vivos, gozándonos en la casa del Señor. Y de verdad es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes como hacemos cada domingo. Quiero comenzar con una oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos ahora que tú nos hables a través de tu palabra, que abras nuestros entendimientos y nuestros corazones, oh Señor, para poder aplicarle en nuestras vidas. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hoy vamos a terminar un sermón que comenzamos hace 2 domingos atrás. Un sermón titulado Destinos Eternos y que está basado en un pasaje muy conocido. Llevamos ya unos cuantos meses predicando sobre parábolas de Cristo. Y este pasaje, o esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lucas 16, versículos 19 al 31. Yo leeré y ustedes siguen con la vista. Dice así la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó los ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Esta es quizás la parábola más impactante de Cristo, porque habla de un tema de que muy pocos quieren hablar, del infierno. Y lo habíamos visto. Las personas son adictas a las buenas noticias, y ahí nos incluimos todos. Pero por lo general intentamos evadir todo lo que no nos guste, todo lo que suene a mal. Y cuando una persona no es creyente, cuando una persona no ha aceptado a Cristo, no está convertida, hablarle de pronto del infierno puede sonarle como qué cosa. Muy agresivo, muy terrible, no quiero ni saber de esto. Y habíamos visto cómo a veces nosotros los cristianos, para tratar
de no ser rechazados por las personas, tratamos de no hablar de este tema. Y les predicamos nuestro evangelio o parte del evangelio. Mutilamos la parte que tiene que ver con el infierno. Hablamos de la salvación, del amor de Dios. Y al final la gente no entiende ni muy bien de qué Cristo tiene que salvarme. Sin embargo, Cristo habló muchísimas veces del infierno, y una de las veces que abordó este tema tan necesario y a su vez polémico o tan impopular fue en esta parábola. Y habíamos visto dos enseñanzas claves. Esta es la famosa parábola de un pobre llamado Lázaro, un mendigo lleno de llagas, prácticamente inválido, que vivía de la caridad de las personas, y de un hombre muy rico, excesivamente rico, pero tan materialista que vivía para sí mismo. Era religioso, por ser judío creía que eso ya implicaba que iba a ir al cielo, pero lo cierto es que cuando murieron ambos, Lázaro, que era el pobre y que vivió una vida llena de enfermedad, de pobreza, y que fue imaginado todo el tiempo, fue al seno de Abraham, al cielo. Sin embargo, el hombre rico, y recuerden una cosa, en la cultura judía se pensaba que cuando uno era rico era porque era bendecido por Dios. Y si era bendecido por Dios es porque era una persona muy allegada, muy santa. Ese era el caso de los fariseos, esa era la careta que ellos ponían públicamente. Y esto llegó a arraigarse en el criterio popular, de tal manera que cada vez que veían a alguien rico decía, wow, esto es porque Dios lo bendijo. No, la mayoría de esa gente rica eran unos sinvergüenzas y ladrones, unos estafadores que se enriquecían a costa de la maldad, no de la santidad. Y la primera gran enseñanza que pudimos ver en esta parábola es que el estatus social o religioso de una persona no determina su destino eterno. Hoy también hay muchos fariseos que predican un evangelio de prosperidad. ¿Lo ha escuchado usted? Óigame, cada vez que yo enciendo el radio, lo mismo en inglés, en español, en chino, en esperanto, y de pronto están esos maratones que es para recoger ofrenda a la gente. Usted no lo ha pasado eso nunca en el radio, cuando usted de pronto enciende, que es mejor escuchar un juego de los Marlins que oír esas barbaridades. Y empiezan a buscarle relación a cualquier pasaje de la Biblia con recoger ofrenda. Y de pronto tienen visiones. Estoy viendo que alguien va a donar $1,000. 50 varones llenos del Espíritu Santo donarán $100,000 ahora mismo. Y empiezan a estafar a la gente. ¿A usted le ha pasado eso o no? Qué triste. Son personas que 2000 años después siguen pensando como el rico de esta parábola. Y como los fariseos de la época de Cristo. Pero la realidad demostró que el estatus social, político, económico, religioso que podamos cultivar en esta tierra, absolutamente para nada define nuestra eternidad. Hermano, ser miembro de una iglesia bautista como Alcance Miami no define nuestra eternidad. Donar dinero para obras benéficas no decide nuestra eternidad, nuestro destino eterno. Ser religiosos y no faltar nunca a ningún lado, e incluso leer la Biblia y orar y aparentar ser bueno, impactando públicamente a la gente, wow, increíble, no define nuestra eternidad. Si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, si usted no ha depositado su fe en quien único puede librarlo del pecado y del infierno, cualquier cosa que usted haga no servirá para nada. No contará delante de Dios. Es una realidad triste, pero que tenemos que contar. Y habíamos hablado de cuál habrá sido el impacto de este hombre que vivió tan cómodamente en la tierra, de este rico, y de pronto verse al instante, en un segundo, en el infierno, sufriendo, agonizando. Lo contrario fue con Lázaro.
terminó su suplicio en esta vida, pero fue al seno de Abraham, o sea, al cielo. Y esta es la primera gran enseñanza. Cuidado con creernos que nuestro estatus en la tierra definirá nuestra eternidad. No es así. Y Cristo quiso dejarlo bien claro. La segunda gran enseñanza que vimos es que el infierno es un lugar de sufrimiento y castigo eternos. Un lugar de no retorno. Un lugar donde usted va a estar sufriendo eternamente y de una manera increíble, porque la Biblia habla de dolor, de sufrimiento, de agonía. Y lo peor de todo es que vamos a tener conciencia de nuestros pecados y de la oportunidad que Dios nos dio en vida de arrepentirnos de ellos y de buscar la gracia de Dios. Solo usted va a sufrir y va a agonizar, sino que tendrá por la eternidad el remordimiento. Su conciencia estará constantemente diciéndole: pudiste hacerlo y no lo hiciste. Dios te dio oportunidad. Y peor aún, las almas estarán conscientes por la eternidad que ya estarán separadas para siempre de Dios. No habrá solución. El infierno es un lugar de sufrimiento y castigo eternos. Pero hoy vamos a ver un tercer y último punto, una tercera enseñanza que podemos sacar de este pasaje. Y es que solo creyendo en la palabra de Dios, el hombre puede librar su alma del infierno. Escuche esto, no hay otra fórmula, no hay otra manera. Solo creyendo en la palabra de Dios el hombre puede librar su alma del infierno. Y vamos a buscar Lucas 16, de 27 al 31, el pasaje que ampara esta realidad. Dice así: entonces él dijo, refiriéndose al rico: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de entre los muertos. Estos son los 5 últimos versículos de esta parábola, de este pasaje. Por cierto, muy reveladores, porque ahí nos encontramos una enseñanza vital para todos los seres humanos de todas las épocas. ¿Qué sucede aquí? Ya el alma de este hombre rico que estaba en el infierno agonizando le había hecho una primera petición a Abraham: permite que Lázaro venga y con su dedo me moje un poco en la lengua, porque tengo tanta sed y estoy agonizando tanto aquí que necesito, aunque sea, refrescar en algo. ¿Y qué le dijo Abraham? No, denegada tu solicitud. Ustedes están recibiendo el resultado de sus decisiones en la tierra. Lázaro fue pobre, pero creyó para fe en Dios. Y aquí está ahora disfrutando de la eternidad. Tú, sin embargo, te dedicaste a los deleites de la vida, sin importarte Dios ni el prójimo. Y ahora estás pagando las consecuencias eternas. Pero ahora resulta ser que este hombre rico de la parábola, recuerden que estamos hablando de un hecho ficticio, pero que revela una realidad que debemos tener todo claro, la realidad de los destinos eternos. Vuelve a contraataque. Él se dio cuenta de que ya él no iba a tener alivio, de que estaba condenado eternamente al infierno. Y ahora tenía una sola preocupación: su familia en la tierra. Aquí cuenta que tenía 5 hermanos. Y entonces, ¿qué le pide a Abraham? Bueno, ok, si él no puede venir a refrescar mi lengua, a ayudarme un poco aquí, a poder pasar este suplicio eterno, yo te suplico que entonces tú lo envíes a la tierra, para que le avise a mis hermanos, para que no vengan a este lugar, porque este lugar es lo más espantoso que hay, para que los alerte, para que los prevenga, porque no quiero que ellos pasen lo que yo estoy pasando. Eso nos va a entender algo.
Y es que los hermanos eran igual que él. Si los hermanos fueran hombres justos, que vivieran realmente dedicados a Dios, él no hubiera hecho esta petición. Ahora que ya conocía la realidad de los destinos eternos, este hombre quiere que vayan a ver a sus hermanos, quienes evidentemente eran también hombres ricos, respetables, muy religiosos, enfocados en disfrutar los placeres de la vida y de cultivar una honorable reputación social, pero iban camino al infierno con su estilo de vida. Pero una vez más, la petición fue denegada. Me llama la atención la respuesta, y habrá una respuesta concisa, fuerte, firme. El patriarca respondió lo siguiente: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Este hombre aún en el infierno tenía una percepción totalmente errada sobre la eternidad. Seguía pensando en círculos. Seguía aferrado a su criterio. Y esto es muy triste verlo en las personas, hermano. Usted le habla de la Biblia a la gente y con tremenda facilidad te dicen: bueno, eso es lo que tú piensas, pero yo no pienso así. Ignorando lo que el rey del universo, el creador de este mundo, ignorando lo que Dios ha establecido. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos. Cada vez que usted vaya a actuar en algún asunto y tenga alguna duda, vaya a la Biblia a ver qué Dios opina de su problema, para entonces ver cuál sería la decisión correcta a tomar. Porque un verdadero hijo de Dios siempre, absolutamente siempre, quiere agradar a Dios. Porque recuerde, no es que nosotros podemos hacer lo que queramos. Somos siervos de Dios. Y cuando uno es siervo o esclavo, que quizás es la palabra más fuerte, pero más clara para determinar nuestra relación con Dios, ya entonces significa que los intereses nuestros deben ser los de nuestro amo, los de nuestro Señor. Que es la voluntad de Él la que debe primar en nuestras vidas. Y que entonces nuestros sueños y nuestros planes pasan a un segundo plano, porque somos siervos de Jesucristo. Él nos compró con su sangre, ahora pertenecemos a Él. Pero tristemente, este hombre no tomó esa decisión en vida. Y la respuesta de Abraham, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Miren, la frase Moisés y los profetas era una forma común que los judíos usaban para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Moisés representando la ley y los profetas, en este caso complementando el resto de las escrituras. Por tanto, lo que Abraham quiso decirle a este hombre cuando dijo a Moisés y a los profetas tienen que lo obedezcan a ellos es que escudriñen la palabra de Dios y la obedezcan. Esa es la única manera de poder agradar a Dios y de esta manera poder ir al cielo, poder evitar el infierno. No hay otra, no hay otra. Esto demostraba, hermanos, que la incredulidad de los hermanos de este hombre no estaba dada por un problema en las escrituras. Estaba dada por la actitud de sus corazones. Así de triste y sencilla es esa realidad. Simplemente ellos habían depositado su confianza en el materialismo, en la religión, en doctrinas de hombre y no en los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. De esta manera ellos ignoraban que la palabra de Dios es suficiente. Hay una canción muy bonita que me encanta cuando el grupo Alabanza la entona. Dice: Jesucristo basta. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No importa lo que usted piensa, no importa cuál sea su filosofía de vida, no importa las obras que usted haga,
No importa el estatus que usted tenga. No importa si su abuelita le dijo o su tío. No importa que usted esté convencido de que lo que usted hace es lo que en realidad le hará ganar el cielo. No. Nosotros no ganamos nada ni merecemos absolutamente nada. Por la gracia de Dios, nosotros podemos ser salvos si arrepentidos vamos a los pies de Cristo. Y eso es lo que plantea la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos creen esto? Amén. Por eso hacemos tanto énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, más conocemos a Dios, más vemos los pecadores que somos, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos urgente de buscar a Dios. De hecho, aun cuando ya nos convertimos, aun cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pregunto, ¿seguimos teniendo necesidad de Dios o no? Por supuesto, porque seguimos pecando y contristamos al Espíritu Santo. Sin embargo, podemos confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Cuán misericordioso es Dios. Hermano, que les quede claro hoy, la palabra de Dios es suficiente. En primer lugar, suficiente para guiarnos con sabiduría en esta vida. ¿Usted quiere de verdad ser sabio, actuar sabiamente en esta vida? Miren lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy conocido, pregunto, ¿aplicamos este pasaje en nuestra vida? ¿Es cada paso que doy por este mundo en realidad está iluminado por la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios quien me guía a actuar como actúo? ¿Es la palabra de Dios el filtro de mi mente y de mi corazón y de mis manos y mis pies y de mi boca? ¿Ha usted estado alguna vez en una oscuridad terrible? Bueno, si usted es cubano, eso es algo, eso es un chiste de mal gusto lo que acabo de decir. Pero voy más allá del apagón clásico. ¿Usted ha estado alguna vez en un lugar bien cerrado y que de pronto no hay absolutamente nada, que usted ni siquiera se ve la palma de su mano? ¿Verdad que es terrible? Y uno tiene miedo a caminar, porque tiene miedo a darse un golpe. Tiene miedo a caerse, a que haya algún peligro cerca y que no lo veamos. ¿Cuán importante es entonces un poquito de luz en medio de un lugar tan oscuro? ¿Cierto o falso? Bueno, aquí el salmista describe a la palabra de Dios como una lámpara que va guiando mi camino en toda la vida. Si nosotros obedecemos lo que Dios ha establecido en su palabra, pregunto, ¿tomaremos decisiones sabias en nuestra vida o no? Y si tomamos decisiones sabias en nuestra vida, vamos a ser bendecidos por Dios. Más allá de si seamos pobres o ricos. Más allá de que estemos enfermos o sanos. Más allá del lugar donde vivamos. La Biblia es suficiente, hermano. Pero la Biblia también es suficiente para discernir nuestros pensamientos y sentimientos. La Biblia penetra hasta el fondo de nuestro ser. La palabra de Dios es quien único puede hacerlo. Hay veces que incluso nosotros en el subconsciente nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios y a su palabra no. Miren lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted puede engañar a las personas, nosotros podemos engañar a todas las personas que nos rodean, pero a Dios, su palabra es clara. Es como un espejo en el que nos vemos cuán pecadores somos. Lo que el resto de los seres humanos no pueden discernir, incluso en nuestros sentimientos, ahí está la palabra de Dios penetrando y discerniendo lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios además es suficiente para llamar a fe a los perdidos. Dice Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene ¿de qué? De la palabra de Dios. Es imposible que pueda generarse fe en un ser humano si la palabra de Dios no lo confronta. ¿Por qué ustedes creen que Cristo dejó como gran comisión
por donde quiera que vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, prediquen, bauticen. ¿Por qué es tan importante la predicación de la palabra? Porque es ahí donde está la salvación, donde radica, es Dios mismo revelándose a través de su palabra. La palabra de Dios no es una mera información. La palabra de Dios transforma corazones. Mucha gente lee la palabra de Dios pensando que es un libro que da cultura, que da sabiduría. Ya es obsoleto, dicen algunos, pero es importante. ¿Cuán equivocados están? Tienen una perspectiva totalmente equivocada de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para llamar a fe a los perdidos. Ese milagro que no puede hacer nadie. No importa cuán perdido usted esté, no importa cuán ateo sea, no importa si usted practica otras religiones, no importa cuál haya sido su pasado. Usted solamente va a poder ser salvo el día que usted acepte la palabra de Dios. Tiene que iluminarnos la palabra de Dios para ser salvos. No hay otra vía. No habrá fe si no hay palabra de Dios, si no está el mensaje del evangelio. La fe no es un dardo que Dios va a lanzar a las personas y al que le dio. Tiene que mediar su palabra, su mensaje, su evangelio. Por eso, hermanos, es bueno que nos llamemos a recapacitar. ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos compartiéndola con los perdidos? ¿Cómo vamos a esperar que las personas se arrepientan de sus pecados si no les predicamos sobre la verdad? La gente que no tiene a Cristo vive divagando en este mundo pensando que están bien y están equivocados, como este hombre rico de la parábola. Nosotros tenemos la verdad y tenemos que compartirla. Cada instante miles de personas van al infierno sin Cristo. Bueno, la única manera de ir al infierno es sin Cristo. Es una redundancia. Y muchas veces callamos y no compartimos la palabra. La palabra de Dios es suficiente para llamar a fe a los perdidos. La fe no se fabrica por convencimiento de nada. Yo no puedo convencer a nadie. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio que es el Espíritu Santo, cuando exponemos la palabra de Dios. Por algo está este pasaje en la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero además la palabra de Dios es suficiente para otorgar a los muertos espirituales un nuevo nacimiento. Dice 1 Pedro 1:23, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, o sea, que muere, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto está muy unido, por supuesto, a la fe, a la genuina fe salvífica. Todos los hombres nacemos muertos en nuestros delitos y pecados desde el punto de vista espiritual. O sea, desde que un niño nace, va directo al infierno. Es un camino que va directo al infierno. Solo si deposita su fe en Jesucristo, esa persona puede ser salva y puede librarse del infierno y puede ser libre del pecado y del infierno y puede obtener la vida eterna. Un día en un evento evangelístico escuché esta ilustración y me gustó mucho. La he dicho algunas veces aquí, hoy quiero repetirla. Los seres humanos, respecto a nuestro estatus espiritual, pueden dividirse en hay cuatro divisiones. Están los vivos vivos, están los vivos muertos, están los muertos muertos y están los muertos vivos. Y esto no tiene que ver nada con el thriller de Michael Jackson. Es una realidad espiritual. Los vivos vivos son los que estamos vivos físicamente y vivos espiritualmente porque ya aceptamos a Cristo. Tenemos vida eterna. Estamos en este mundo,
pero nos espera la vida eterna para siempre. Ya estamos disfrutando desde aquí la vida eterna, porque ya desde que aceptamos a Cristo somos sellados, tenemos garantizada ya, pero seguimos en este mundo bajo el pecado, el dolor, pero el día que partamos de este mundo, tenemos vida eterna. Están los vivos muertos, son los que están vivos físicamente, pero no han aceptado a Cristo y van camino al infierno sin saberlo. O a lo mejor lo saben, pero están rechazando el mensaje. Qué triste. Están los muertos vivos, son los que murieron en Cristo. Aquellos que antes de morir aceptaron a Cristo y ahora están gozándose en las mansiones celestiales. Y están los muertos muertos. Tristemente, los únicos que no tienen solución de este grupo, los que murieron físicamente y están muertos espiritualmente y ahora mismo están en el infierno. Una similitud respecto a este hombre rico. Sin embargo, la palabra de Dios es suficiente para hacernos nacer de nuevo, para nacer en Cristo. ¿Recuerdan la conversación de Cristo con Nicodemo? Nicodemo era un gran maestro de la ley, un fariseo, integrante del Sanedrín, que era el tribunal judío, un hombre que sabía muy bien la ley. Y fue a hablar un día por la noche con Cristo. Y Cristo, la esencia de la conversación fue: Nicodemo, sabes mucha Biblia, eres maestro de tu pueblo, pero ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía, Nicodemo no entendía. Mucho conocimiento humano, mucha teoría bíblica, mucha tradición, mucha enseñanza. Y este hombre iba camino al infierno. Tienes que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento solo lo trae el Espíritu Santo en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Solo podemos nacer de la manera que Dios lo establece en su palabra. No hay otra. En esencia, la palabra de Dios es suficiente y poderosa para otorgar salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Solo podemos encontrar salvación para nuestra alma en la palabra de Dios. No busquen otro lado, amigo que está aquí. Si usted ha creído que sus cuentas con Dios están saldadas por lo que a usted le han enseñado, por la tradición, la Biblia está siendo clara. Hoy usted no está aquí por casualidad. Y a veces nosotros los creyentes también se nos olvida esto un poco. Y no le damos tanto importancia a la palabra de Dios, la que lleva. Por eso es que la palabra de Dios debe ser algo constante en nuestra vida. ¿Por qué ustedes creen que incitamos tanto? Y la Biblia nos incita, nos manda, nos exhorta ¿a qué? A que busquemos constantemente en la palabra de Dios. ¿Por qué David en sus salmos refleja tantas veces lo que significaba la palabra de Dios para él? Porque cuando no hacía caso a la palabra de Dios, ¿qué sucedía? Ustedes recuerdan cuando éramos niños que nuestros padres nos decían: no hagas esto. Nosotros, y de pronto sucedía algo mágico. Sucedía lo que nos decían los padres. ¿Y cuántos cabezazos nos dimos en la vida? Y nos damos, porque no es nada más para los niños. Más terribles son los cabezazos que nos damos en este mundo cuando no hacemos caso de nuestro Padre Celestial. Cuando no hacemos caso de su palabra, que es viva y eficaz. Sí, hermano, la palabra de Dios es suficiente y poderosa para otorgar salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, podemos apreciar que este hombre rico de la parábola estaba en el infierno, no porque le faltara información. Él sabía, él conocía la palabra de Dios, sino porque durante su vida no creyó en el mensaje de la palabra de Dios. ¿De qué nos vale tener una información real y no aplicarla a nuestra vida? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que oro aquí le pido al Señor que abra nuestro entendimiento y que seamos lo suficientemente humildes como para poner en práctica lo que podemos aprender aquí en el sermón, en la clase de escuela dominical o cuando Dios nos habla diariamente en nuestra lectura devocional.
Porque si no, pregunto, ¿qué sentido tiene que sepamos lo que hay que hacer y que no lo hagamos cuando tengamos que enfrentar una situación? El verdadero cristiano es consecuente con sus acciones con lo que cree. Este mundo está cansado de que le digamos qué hacer. ¿Qué hacer? Lo cierto es que detrás de la negación que hizo Abraham en la parábola a que Lázaro fuera a predicarle a los hermanos de este hombre, había una realidad. La única forma de que estos hombres tenían para evitar la condenación eterna era escuchando el mensaje de Dios, que está en su palabra, y creyendo en él. Sin embargo, al escuchar aquella negativa, el hombre rico rápidamente replicó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos entre los muertos se arrepentirán. En otras palabras, no, Señor, créeme, yo sé lo que estoy diciendo. Envía a Lázaro. Eso funciona. Imagínate que un muerto resucite y te venga a dar una noticia. La gente va a creer porque es algo tremendo. Y a primera vista, luce como una petición, yo diría que elemental, humana. Pero detrás de esta petición se escondía una práctica muy propia de los judíos, sobre todo de los fariseos. ¿En qué consistía esta práctica? En demandar señales sobrenaturales. ¿Les suena esto familiar? Sí. Este era un método que los judíos, y sobre todo los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, acostumbraban a llevar a cabo para confirmar la autoridad de la persona a la que se le exigía la señal, esta señal sobrenatural. Haznos tal señal para saber que tú eres un enviado de Dios. Esa era la mentalidad de este hombre. Se crió bajo ese falso concepto y todavía en el infierno lo tenía. Fíjense qué vanidoso, qué orgulloso este hombre aún en el infierno. ¿Sabe usted que el infierno no mejora a las personas? ¿Sabía eso? Si el infierno te depurara y te hiciera perfecto, saltarías a los 2 meses para el cielo. No. En el infierno una de las cosas más terribles es que usted seguirá revolviéndose, no solo con su cargo de conciencia, sino con su propio pecado. Este hombre desafió a Abraham. El propio Cristo sufrió en carne propia este tipo de situación. Cuando vamos a Mateo 12, vemos ahí una historia, varios pasajes, y vemos que Cristo hizo muchos milagros y liberaciones, y varias liberaciones demoníacas. Y después que esto sucedió, se acercaron, los escribas y los fariseos, y le dijeron: maestro, deseamos ver una señal tuya. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Ahora todos somos fans del Inter de Miami, porque está Leo Messi. Miche, tengo mi camiseta y todo ya para que sepa. Y no me la regalaste tú. Esto es una locura con Messi ahora. El equipo más malo de la liga ahora ganando copas, los estadios llenos. Imagínense de pronto que ahora venga Messi aquí. Y que delante de nosotros empieza a hacer malabares con la bola, las cosas que solo él puede hacer, esa técnica que tiene, y con la cabeza y con los pies, y que lo vemos regateado. ¡Wow! Uno se queda impresionado, y que de pronto, después de media hora de su exhibición futbolística, alguien le diga: ¿tú crees que tú pudieras hacer algo que me impresione ahí? ¿Quién eres tú? ¿Chicho García? ¿Juan Pérez? ¿Luis Anastasio? ¿O Leo Messi? Ah, no, si tú eres Messi, demuéstramelo. ¿What? Cristo había hecho grandes milagros. Había acabado de sacar demonios de varias personas, de liberar a personas demonios, y todavía esta gente tuvo la desfachatez de decirle qué cosa: danos alguna señal. ¿Se imaginan esto? Esta escena tan increíble. Para ellos, las sanidades de Cristo, su poderoso mensaje e incluso la autoridad que tenía sobre los demonios,
no era suficiente para aceptarle como el Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Tanto que esperaron al Mesías. Vino Cristo cumpliendo la profecía, haciendo grandes señales y milagros con un mensaje poderoso, mostrando incluso tanto poder sobre los demonios que cuando los demonios salían hasta testificaban de que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero esto no bastó. De ahí que Abraham le respondiera a este rico en el infierno: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Cristo sabía lo que estaba diciendo, hermano. Cristo sabía lo que había en el corazón de estos incrédulos. Cristo sabe, porque es Dios y al ser Dios es creador nuestro también. ¿Cuán pecadores somos? ¿Cuál es nuestra mente, la del ser humano? ¿Cuánta veracidad y sabiduría hay en esta declaración de Abraham? Bueno, si la gente no presta atención a la Biblia, tampoco creerán si una persona resucita de los muertos y les alerta. No. Los milagros no tienen poder ninguno especial para convencer a las personas que rechazan el mensaje de las Escrituras. No es a base de milagros que el hombre puede ser salvo. Yo conozco muchísima gente que acudió a una iglesia en busca de un milagro. El milagro les fue concedido y cuando resolvieron su problema, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan, Terminator? Hasta la vista, baby. ¿Recuerdan? Me imagino que para sus adentros dirían: hasta el próximo problema no vengo más aquí. Ay, ahora resolví, qué bien me siento. Wow, qué bueno es Dios. Gracias, Diosito. Lo tutean y todo. ¿Ha escuchado usted? Gracias, Diosito. Como si la relación fuera así. Sin embargo, son unos insensibles. Están viniendo a Dios para resolver su problema. En los milagros no está la salvación, hermano, ni en las grandes señales. Porque el verdadero poder transformador del corazón humano, el verdadero poder transformador del corazón humano está en la palabra de Dios. De ahí la importancia vital que tiene para nosotros, porque es viva y es eficaz. De ahí la importancia de predicarla tal como es, sin quitarle ni agregarle. Dios no necesita que le quitemos nada, que creemos que pueda asustar a la gente. Su mensaje es perfecto. Ni necesita que le agreguemos algo porque la palabra de Dios es perfecta y eficaz. No está incompleta. Ojo con esto. Solo si aceptamos y obedecemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo seremos salvos del infierno y podremos disfrutar de la vida eterna. Es la conclusión a la que podemos llegar con estas palabras, con esta negativa de Abraham. No, hombre rico. Tus hermanos no van a creer porque Lázaro resucite de los muertos y les predique y les alerte de lo que les espera en la otra vida. Ellos creerán el día que acepten, crean y vivan la palabra de Dios. Y eso es para todos. ¿Saben qué? Pocos meses después que Jesús contara esta parábola, uno de sus mejores amigos, curiosamente, también llamado Lázaro, como el de la parábola, murió. ¿Lo recuerdan? En la aldea de Betania, en las afueras de Jerusalén. Y cuenta la Biblia que Cristo llegó, entre comillas, tarde al sepelio de Lázaro. ¿Ya hacía cuántos días que Lázaro había muerto? 4. Ya el cuerpo de Lázaro, ¿qué sucedía con él? Apestaba. Ya estaba descomponiéndose. Y Cristo, después de llorar su muerte, el Cristo es humano, 100% hombre, lloró. Él amaba mucho a Lázaro, a María y a Marta, esos 3 hermanos que tan bien lo acogían siempre que él viajaba a Jerusalén. Y después de llorar en la tumba, se paró frente a ella y gritó: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro, su amigo, resucitó. No es de la parábola, el verdadero Lázaro. Resucitó. Pero lo mejor no fue eso. Lo mejor fue que había mucha gente que vio qué cosa, lo que Cristo había hecho. Y rápidamente, óigame, en aquel tiempo no había internet ni redes sociales, pero aquello se regó como la pólvora.
La gente que vio aquel milagro tan grande comenzó a difundir la noticia por todos lados. Y como ese Betania, la aldea donde sucedió esto, quedaba tan cerquita de Jerusalén, ¿a dónde usted cree que llegó primero la noticia? A Jerusalén. Y ahí estaban ¿quiénes? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, todos los líderes religiosos de la nación. ¿Y se enteraron o no de esto? Sí. Y mucha gente que lo vio fue testigo y empezó a decirlo. Lo vimos. De hecho, cuando vemos a Cristo viajando a celebrar su última Pascua, en su entrada triunfal, ustedes saben quién era uno de los que dentro del grupo gritaban: Hosana, Hosana, al Hijo de David que viene en el nombre de Dios. Mucha gente que quería ver a Cristo, ¿por qué? Porque tenía tanta fama de haber resucitado a Lázaro que muchos fueron a curiosear a ver al hombre que había resucitado a Lázaro. Resulta ser que ahora estos líderes religiosos que en un tiempo le pidieron a Cristo señal, ¿qué mayor señal que resucitar a alguien que va allá 4 días muerto, que estaba su cadáver en descomposición? ¿Qué mayor señal que esta? ¿Qué mayor señal de que personas que lo vieron lo estaban testificando? Sí, pasó que yo lo vi. Esa misma gente que demandó señal, ¿sabe entonces cómo interpretó esto? Así pues ahora vamos a quitarnos arriba a Jesús y al propio Lázaro. Hicieron un complot, elaboraron un complot que incluso estaba incluido Lázaro en el complot. También querían matar a Lázaro. Porque les estorbaba. Y es que las señales o los milagros no otorgan fe. Es una justificación más que el ser humano tiene para seguir dándole paso a su incredulidad. De hecho, esa misma semana en que Cristo entró a Jerusalén, lograron a través de mentiras y patrañas condenar a Jesús y crucificarle en las afueras de Jerusalén, en el Calvario, en el Gólgota. Hermano, qué actitud tan deplorable la de estos religiosos bandoleros, ¿eh? En vez de creer en el mensaje que Dios les había enviado, a través de su propio Hijo, decidieron eliminar al mensajero. ¿Quién era Cristo? Y todo porque no estuvieron dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a obedecer la palabra de Dios. Cada persona que termine su eternidad en el infierno es por esta razón, hermano. Las personas que rechazan a Cristo no quieren arrepentirse de sus pecados y menos ser obedientes a su palabra. Qué triste realidad la de este hombre rico y la de millones y millones y millones que ahora mismo están en el infierno. Qué triste realidad la de aquellas personas que viven una vida equivocada pensando que su filosofía de vida, sus acciones, su manera de pensar, su manera de actuar es lo que les garantizará la vida eterna cuando en realidad no es así. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el cielo y el infierno tienen 2 cosas en común? Pudiera lucir un poco loco, pero es cierto. La primera de ellas es que ambos son reales. Y la segunda es que ambos son eternos. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es suficiente, nos enseña que estos son los únicos destinos eternos para los hombres después de la muerte física. No hay otro destino eterno. Mire, hermano, no existe el purgatorio. Busque la Biblia, lo invito. No existe el purgatorio en la Biblia. La reencarnación es un mito. Tampoco es bíblica. El alma no perece con la muerte como algunos piensan. Ni tampoco todos los seres humanos van a ir al cielo porque Dios es muy bueno. No, eso piensan los universalistas. No. Te pregunto, ¿dónde pasarás la eternidad? Después de escuchar esta parábola, hazte esta pregunta para tus adentros y sé sincero contigo mismo. A la luz de lo que hemos visto hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Déjame decirte que esta es la pregunta más importante que debes responder en tu vida. Ir al infierno es muy fácil, ¿sabes?
Porque todos los caminos, excepto Cristo, conducen ¿a dónde? Al infierno. Recuerden, la puerta ancha y el camino espacioso. Que la mayoría quiere tomar, pero que conduce ¿a dónde? A la condenación. Es fácil. Es fácil rendirte al pecado, dejarte guiar por él. Es fácil aparentemente vivir tu vida aquí, ahora, pensando en que no hay un mañana. ¿No has escuchado esa frase tan excitante? Vívelo hoy como si no existiera un mañana. Haz lo que tu corazón te diga. Aparentemente todo te va a ir de maravilla si ese es tu criterio. Pero cuidado, en un instante tu risa puede convertirse en llanto y en llanto eterno, como le pasó a este hombre de la parábola. Y a esa hora, no importa cuánto te lamentes, ni cuánto intentes gritar por misericordia, nadie te va a escuchar. No importa cuán religioso hayas sido en la tierra, ni la reputación social que hayas podido lograr aquí, ni siquiera las buenas obras que hayas podido hacer durante toda tu vida. Sé que esto es una terrible realidad, pero es la realidad que describe la palabra de Dios. Dios está siendo sincero contigo. A veces nos molestamos con nuestros mejores amigos cuando nos dicen las verdades, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado o no? Porque no nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta dar nuestro brazo a torcer. Así somos. A veces preferimos escuchar una mentira dulce que una verdad. Nos pasa, y muchas veces, sobre todo jóvenes, pero también adultos, no nos equivoquemos, muchas veces intentamos pedir consejos a quienes sabemos que nos dirán lo que queremos escuchar. Cuidado con estos jóvenes. Dios nunca te va a decir lo que tú quieres escuchar. Dios te va a decir la verdad. Dios te va a decir la verdad. Y la única verdad es Jesucristo. Sin embargo, en medio de toda esta tragedia espiritual para el ser humano hay una buena noticia. Y es que la misericordia de Dios es tan grande, pero tan grande, que ha provisto una forma de salvación para el hombre. A pesar de lo malo que somos, a pesar de los pecadores que somos, a pesar de nuestras rebeliones contra Dios. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Cristo la solución para el problema del hombre, y el problema del hombre es el pecado. Bueno, todos los hombres somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, el más mínimo de nuestro pecado nos aleja para siempre de Dios. Por tanto, todos los hombres nacemos condenados al infierno. No hay uno solo bueno. A no ser que en obediencia a la palabra de Dios nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos a los pies de Cristo aceptando su sacrificio en la cruz de Calvario. Solo así podremos librarnos del pecado, de sus consecuencias y del infierno. No hay otra manera. Hermano, cuánta paz y cuánta alegría transmite al corazón de un creyente saber que Jesús es nuestro Salvador. ¿Usted se ha puesto a pensar esto? Yo hablaba ayer con Caleb y Débora. Caleb es el hijo de Marco. Marco es un querido hermano de nuestra iglesia que está ahora muy delicado de salud. Por favor, no dejemos de orar, al final estaremos orando por él. Y una de las cosas que compartía con ellos ayer tarde en la noche, y ellos nos decían era, Samuel, ¿qué sería de nosotros sin Dios en este momento? ¿Ya se ha puesto a pensar? Van a venir problemas a nuestra vida, situaciones, porque vivimos en un mundo lleno de aflicción, consecuencias del pecado. Pero qué diferente es poder enfrentar las acechanzas de Satanás, las pruebas, las tentaciones y todas las aflicciones y adversidades que podamos tener en este mundo, asidos de la mano de Dios. Pero de verdad, no de un Dios que nos inventemos, del único y verdadero Dios.
ha sido de la mano de Jesucristo. Cuánta paz y alegría, cuánta seguridad trae al corazón saber que Jesús es nuestro Salvador, que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestro destino eterno es el cielo. No hay mayor gratitud a Dios que esta. No puede existir porque estamos hablando de la eternidad, no de un placer momentáneo. Usted puede ir mucho al gimnasio, pero déjeme decirle que usted se va a arrugar. Puede ir a Miami Cosmetic Center, las patas de gallina van a volver a salir. Usted puede tomar suplementos vitamínicos, pero algún día se va a morir. Usted puede arreglarse, pintarse y maquillarse, pero en cuanto llegue a la casa y se quite eso, hasta usted se va a asustar en el espejo. Todo perece en este mundo. Sin embargo, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y que hemos experimentado la salvación de nuestra alma, no tememos a la muerte. Y podemos decir, como Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo sabía en quién había creído y sabía cuál era su destino eterno. Y tú, amigo que estás aquí, ¿sabes cuál es tu destino eterno? La iglesia ahora. Amigo que estás aquí, Dios te ha permitido estar aquí no por casualidad. Él quiere que dejes de confiar en tu propio estilo de vida y descubras la verdad que hay en su palabra. Él quiere que te entregues a Cristo. Él quiere que deposites tu fe en la única persona que puede otorgarte vida eterna. Vemos constantemente cómo la gente dice, tengo fe. No es cuestión de tener fe, es cuestión de saber dónde has depositado tu fe. Fe podemos tener en cualquier cosa. Cuando usted monta un avión, usted tiene fe en el piloto. Cuando usted va al médico, usted tiene fe en el doctor. No es cuestión de tener fe. Es cuestión de depositar la fe en quien único puede reconciliarte con Dios, en quien único puede librarte del pecado y del infierno, en quien único puede otorgarte la vida eterna, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo dice su palabra, que es verdad 100%. Por eso podemos confiar en las promesas de Dios, porque Él es el autor de la Biblia, porque Él nunca falla, porque es inmutable, porque es verdad. Amigo que estás aquí, ¿te has puesto a pensar cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuántas personas serían capaces de amarte sin tú merecerlo? Yo diría que ninguna, excepto Dios. A veces alguien nos molesta o nos hace algo, incluso hasta sin querer, y le guardamos para toda la vida eso. Pero Dios no actúa así. Dios nos ha amado tanto que entregó a su único hijo a morir por nosotros, sin nosotros merecerlo. Él cargó el castigo que debíamos cargar nosotros, lo que le hemos aceptado. No es cuestión de fe, es cuestión de saber en quién estás depositando tu fe. Te invito, amigo, que lo hagas en Jesucristo. No te vas a arrepentir, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque absolutamente nadie tiene acceso a Dios y a la vida eterna si no es a través de Él. Así que te estoy invitando hoy aquí, amigo o amiga que estás aquí y no has tomado esta decisión, a que aceptes a Cristo.
deseas aceptar a Cristo, hoy hay alguien aquí que desea aceptar a Cristo como Salvador de su vida, decirle: Señor, quiero que vivas en mí y a través de mí. Sé que eres el Hijo de Dios y arrepentido de mis pecados vengo ante ti para que borres mis rebeliones, me reconcilies con Dios. Quiero servirte. ¿Deseas aceptar a Cristo hoy como Salvador de tu vida? Si ese es tu caso, puedes levantar tu mano para orar por ti. ¿Desea alguien aceptar a Cristo hoy como Salvador de su vida? No es cuestión de creer que ya lo aceptaste. Es tener la seguridad que solo da el Espíritu Santo, el convencimiento que solo da el Espíritu Santo de que eres un hijo de Dios ya. No porque alguien te lo haya enseñado. No, la vida eterna no es cuestión de que alguien te lo enseñe, no es hereditario. ¿Desea alguien aceptar a Cristo hoy como Salvador de su vida? Mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios es un Dios real. Algunos están tristes o se molestan porque Cristo no ha regresado. No ha regresado por amor a ti, por amor a esta humanidad. Él envió a su Hijo Jesucristo no a condenar, sino a salvar de la condenación. Ese es el Dios misericordioso en que creemos. Espero que esta parábola nos haya hecho reflexionar sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la vida y sobre la muerte, sobre el bien y sobre el mal, y sobre la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, de predicar la verdad del Evangelio a aquellas millones de personas que están viviendo sin percatarse que van rumbo a la condenación eterna. Tenemos un gran mensaje que proclamar. Quiera Dios que podamos hacerlo siempre, en cada lugar y en cada momento y en cada circunstancia. Vamos a orar. Dios mío, una vez más te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la salvación que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser agradecidos a ti, a no olvidar esto jamás, a no olvidar nunca de dónde tú nos has rescatado. Especialmente te pido que seas con aquellos que aún no te conocen. Tú conoces sus corazones, oh Dios. Confiamos en que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Nosotros no podemos hacerla. Solo podemos extender tu mensaje, que es verdad. Gracias porque nos has rescatado, Señor, del pecado y del infierno. Y gracias porque tenemos vida eterna al depositar nuestra fe en ti. Señor, aumenta nuestro amor por tu palabra, por tu verdad, para cada día intentar ser más como Cristo. Guíanos, bendícenos, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En nombre de Jesús.
que Dios le bendiga mucho. Ha sido una mañana bien buena, porque hemos venido a celebrar a Cristo. Ese es el único objetivo que tenemos cuando estamos aquí. Quizás usted ha llegado aquí pensando que venimos aquí a ver si el Señor me concede alguna petición. Sí, que bueno, creemos en un Dios que lo puede todo. Pero el objetivo cada vez que nos reunimos aquí es adorar a Dios, es darle la gloria y la honra a quien único merece nuestra alabanza y nuestra oración, que es Jesucristo. No perdamos esto nunca de perspectiva. Hermano, si usted desea ofrendar, cuando termine el culto puede hacerlo ahí físicamente en el buzón de las ofrendas, o si no, usted puede entrar online en alcancemiami.com, cliquea el cartelito que dice ofrenda y ahí se le desglosará qué hacer. Es bien fácil. Esta semana tenemos actividades especiales, porque el viernes, Dios mediante, los adultos y los niños nos vamos a reunir en este edificio, como siempre en el culto de oración y culto para niños. Pero los jóvenes tienen una cita, no aquí, sino en otra iglesia, en la iglesia de Kendall, que queda por aquí mismo, por toda la 72, en la 135, ¿no? En la 125, ya han ido otras veces. Padres, sepan esto, de todas formas, padres y jóvenes acudan al chat de los jóvenes y de los padres. Ahí está la dirección exacta. A las 7:30 comienza la actividad, un poco más, una hora más temprano que lo que hacemos aquí, así que seamos responsables con esto. Varias iglesias, varios jóvenes de varias iglesias van a acudir a este evento, así que sería buenísimo que todos los jóvenes puedan ir de nuestra iglesia y pasar un buen tiempo. Todos estos estuvieron con ellos en el campamento hace algunas semanas atrás, o sea que va a ser un reencuentro tremendo para nuestros muchachos. Así que ya saben, este viernes esas son las actividades que tenemos. El próximo domingo tendremos un culto similar a este, 10 de la mañana, escuela bíblica. Hoy hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Todos los domingos a las 10 de la mañana estudiamos la palabra de Dios aquí por edades. Hay varias clases, así que no se pierda esta oportunidad. Y después a las 11 de la mañana tendremos el culto de oración, donde alabaremos a Dios todos juntos, donde el pastor Pino va a traer la palabra de Dios y donde vamos a pasar un tiempo tremendo de coinonía y de amor cristiano. Un grupo de hermanos de nuestra iglesia partirá este fin de semana, sábado, domingo y lunes, al campamento de Lake Yale, al retiro de matrimonios y de jóvenes adultos. Estén orando por nosotros, yo voy a estar incluido en esta caravana que iremos para allá. No somos muchos, pero va a haber un grupo que estaremos allá, así que estén orando también por nuestra ida, por nuestra estancia y por nuestro regreso. Hermanos, quiero ahora terminar teniendo una oración especial por nuestro hermano Marcos. Nuestro hermano Marcos está en una situación muy delicada. Quizás ahora mismo, quizás no lo sé porque no tengo el horario, pudiera estar siendo operado ahora, quizás por la tarde. Nosotros creemos en un Dios que lo puede todo, ¿sí o no? Sí. Y nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de orar y de hacerlo con fe y perseverancia. Es lo que Dios pide de nosotros. Por lo tanto, doblemos rodillas por él, por su familia en este momento tan difícil. Ellos están confiando en el Señor, pero necesitan más que nunca ahora de nuestras oraciones. Vamos a orar para que el Señor les restaure a Marcos, para que esté con él en la operación, para que sea quien dirija la cirugía y quien lo sane, y para que le dé paz a la familia para esperar y confiar en él en este momento tan difícil. Yo le invito a que por favor estemos orando todo este tiempo, confiando en nuestro Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro creador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Tú nos hiciste, Señor, y nos conoces mejor que nadie, porque tú nos creaste. Pero además tienes todo el poder, eres todopoderoso. Y apelamos, Señor, a tu misericordia infinita para que derrames tu mano de sanidad sobre Marcos, oh Dios. Mira estas situaciones que se han presentado. Señor, tú estás por encima de los médicos, de los criterios humanos, de la ciencia. Tú estás por encima de todo. Nuestra vida depende de ti, la de cada uno de nosotros. Por lo tanto, humildemente venimos ante ti y nos arrodillamos en tu presencia para que tú seas con Marcos, para que dirijas la operación, para que bendiga a su familia y para que tu nombre sea glorificado. Una vez más, ayúdanos a confiar en ti, a que nuestra fe, Señor, se fortalezca en estos momentos y que cada uno de los problemas que vengan a nuestra vida nos ayuden a acercarnos más a ti, a crecer más en ti, a solidificar nuestro carácter a semejanza
de Jesucristo. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.